also. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes he'll understand the whole thing. That's not possible. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto primero de Srimad-Bhagavatam, capítulo 1, la pregunta de los sabios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Yadmadhyasya Yata Nyavayat, Itartas Jarteso Vinyat Swarat, Tene Brahma Hridaya Dikavaye, Munyantitat Surayaha, Teyo Varit Mridam, Yata Vinimayo, Yata Tritsargo Amrisa, Damna Svena Sadat Nirasta, Kuhakam Satyam Parandimahi. Oh mi Señor Sri Krishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmayi, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden la representación ilusoria del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Significado. Las reverencias a la persona de Dios, Vasudeva, denotan directamente al Señor Sri Krishna, quien es el divino hijo de Vasudeva y Devaki. Este hecho se explicará más explícitamente en el texto de esta obra. Srila Vyasadeva afirma aquí que Sri Krishna es la personalidad de Dios original y que todas las demás son sus porciones plenarias directas o indirectas, o bien porciones de la porción. Srila Jiva Goswami en su Krishna Sandarbha ha explicado el tema en cuestión de una forma aún más explícita. Brahma, el ser viviente original, en su tratado llamado Brahma Samhita, ha explicado sustancialmente el tema que trata de Sri Krishna. En el Samaveda Upanishad también se declara que el Señor Sri Krishna es el divino hijo de Devaki. Por lo tanto, en esta oración, la primera proposición sostiene que el Señor Sri Krishna es el Señor primordial. Y si ha de entenderse que existe alguna nomenclatura trascendental porque de la absoluta persona de Dios ha de ser el nombre indicado por la palabra Krishna, que significa supremamente atractivo. En muchos lugares del Bhagavad Gita, el Señor afirma que Él es la personalidad de Dios original. Y eso lo confirma Arjuna. También grandes sabios tales como Narada y Vyasa, y muchos otros. En el Padma Purana también se declara que los innumerables nombres del Señor, el nombre de Krishna es su principal. Vasudeva denota la porción plenaria de la persona de Dios, y todas las diversas formas del Señor, siendo idénticas a Vasudeva, se indican en este texto. El nombre Vasudeva denota en particular al divino hijo de Vasudeva y Devaki. Los Paramahamsas, que son aquellos miembros de la orden de vida de renuncia, que se han perfeccionado, siempre meditan en Krishna. Vasudeva, Sri Krishna, es la causa de todas las causas. Todo lo que existe emana del Señor. La manera en que ello ocurre se explicará en capítulos posteriores de esta obra. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha descrito esta obra como el Purana Inmaculado, debido a que contiene una narración trascendental acerca de la persona de Dios y Krishna.
La historia de Srimadhatán también es muy gloriosa. Fue recopilado por Vyasadeva después de haber alcanzado la madurez en el conocimiento trascendental. Él lo escribió bajo las instrucciones de Sri Naradaji, su maestro espiritual. Vyasadeva recopiló toda la literatura védica que contiene las 4 divisiones de los Vedas, los Vedanta Sutras o los Brahma Sutras, los Puranas, el Mahabharata, etc. Mas no obstante, no estaba satisfecho con ello. Narada, su maestro espiritual, advirtió su descontento. Por lo tanto, le aconsejó que escribiera acerca de las actividades trascendentales de Sri Krishna. Estas actividades trascendentales se describen específicamente en el 10º canto de esta obra. Pero a fin de poder llegar hasta su propia esencia, uno tiene que proceder gradualmente, mediante el desarrollo del conocimiento de las categorías. Es natural que una mente filosófica quiera saber del origen de la creación. De noche vemos las estrellas en el cielo y naturalmente especulamos acerca de sus habitantes. Esta clase de preguntas son naturales en el hombre, pues este tiene una conciencia desarrollada, más elevada que la de los animales. El autor del Srimad Bhagavatam da una respuesta directa a estas preguntas. Él dice que Sri Krishna es el origen de todas las creaciones. No solo es el creador del universo, sino también el destructor del mismo. Por la voluntad del Señor, la naturaleza cósmica manifestada es creada. En un cierto periodo es conservada por algún tiempo y luego también por la voluntad de Él es aniquilada. Por consiguiente, la voluntad suprema se halla tras todas las actividades cósmicas. Desde luego que existen ateos de varias categorías que no creen en un creador, pero ello se debe a un escaso acopio de conocimiento. Por ejemplo, el científico moderno ha creado satélites espaciales. Mediante uno que otro dispositivo, estos satélites son lanzados al espacio sideral, a volar por algún tiempo bajo el control del científico, que se encuentra muy lejos de ellos. De igual modo, todos los universos, con sus innumerables estrellas y planetas, los controla la inteligencia de la Suprema Personalidad de Dios. En las escrituras védicas se dice que la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es la principal de todas las personalidades vivientes. Todos los seres vivientes, desde Brahma, el primer ser creado, hasta la más pequeña de las hormigas, son seres vivientes individuales. Por encima de Brahma existen incluso otros seres vivientes con capacidades individuales. Y también la personalidad de Dios, Él es un ser viviente de ese tipo. Y Él es un individuo, tal como también lo son los demás seres vivientes. Pero el Señor Supremo, el ser viviente supremo, tiene la mayor inteligencia. Posee las más inconcebibles energías de toda clase de diferentes variedades. Si el cerebro de un hombre puede producir un satélite espacial, uno puede imaginar muy fácilmente cómo cerebros más elevados que los de los hombres pueden producir cosas igual de maravillosas y muy superiores. La persona sensata aceptará fácilmente este argumento, pero hay ateos obstinados que jamás estarán de acuerdo. Sin embargo, Srila Vyasadeva acepta de inmediato que la inteligencia suprema es el Parameshvara. Él ofrece sus respetuosas reverencias a la inteligencia suprema, a quien se le da el tratamiento de Para, o Parameshvara, o Suprema Personalidad de Dios. Y ese Parameshvara es Sri Krishna, como se reconoce en la Bhagavad Gita y otras escrituras representadas por Srila Vyasadeva, explícitamente en este Srimad Bhagavatam. En la Bhagavad Gita, el Señor dice que no existe ningún otro Paratattva, Samum Bonum, aparte de Él. Por consiguiente, Srila Vyasadeva adora de inmediato al Param Tattva, Sri Krishna, cuyas actividades trascendentales se describen en el 10º canto. Algunas personas inescrupulosas van inmediatamente al 10º canto
especialmente los 5 capítulos que describen la danza rasa del Señor. Esa porción del Srimad Bhagavatam es la parte más íntima de esta gran obra literaria. A menos que uno esté totalmente versado en el conocimiento trascendental del Señor, es seguro que entenderá equivocadamente los venerables pasatiempos trascendentales del Señor, conocidos con el nombre de la danza rasa, y sus amoríos con los gopis. Este tema es altamente espiritual y solo las personas liberadas que han llegado gradualmente a la etapa del Paramahamsa pueden saborear de modo trascendental esta danza rasa. Por lo tanto, Vyasadeva le da al lector la oportunidad de desarrollar de manera paulatina su comprensión espiritual antes de saborear de hecho la esencia de los pasatiempos del Señor. En consecuencia, él invoca a propósito un mantra Gayatri, Dimahi. Este mantra Gayatri está hecho para la gente adelantada espiritualmente. Cuando uno canta con éxito el mantra Gayatri, puede entenderse las cualidades, la posición trascendental del Señor. De manera que uno debe de adquirir cualidades brahmínicas, o encontrarse perfectamente situado bajo la cualidad de la bondad, para poder cantar con éxito el mantra Gayatri y alcanzar luego la etapa en la que comprenda trascendentalmente al Señor Supremo, nombre, fama, sus cualidades, etc. El Srimad Bhagavatam es la narración acerca del Svarup del Señor que su potencia interna manifiesta. Y esta potencia se diferencia de la potencia externa que ha manifestado al mundo cósmico, el cual está al alcance de nuestra experiencia. En este sloka Srila Vyasadeva hace una clara distinción entre los dos. Srila Vyasadeva dice aquí que la potencia interna manifestada es real, mientras que la energía externa manifestada en la forma de existencia material es únicamente temporal e ilusoria, como el espejismo que aparece en el desierto. En el espejismo del desierto no hay verdadera agua, sino únicamente la apariencia de agua. El agua verdadera se encuentra en algún otro lugar. La creación cósmica manifestada parece la realidad, pero no es más que una sombra de ella. O la realidad se encuentra en el mundo espiritual. La verdad absoluta está en el cielo espiritual, no en el cielo material. En el cielo material, todo es verdad relativa, es decir, una verdad depende de alguna otra cosa. Esta creación cósmica es el resultado de la interacción de las termos de la naturaleza, y la manifestación temporal está creada de forma tal que les presenten una ilusión de la realidad a la mente confundida del alma condicionada. Que aparecen muchísimas especies de vida, incluso entre semidioses superiores, como Brahma, Indra, Chandra, etc. De hecho, no existe realidad en el mundo manifestado. Sin embargo, parece haber realidad a causa de la verdadera realidad que existe en el mundo espiritual, en donde la persona de Dios existe eternamente con sus enseres trascendentales. El ingeniero jefe de una complicada construcción no participa personalmente en la misma, pero conoce cada rincón y escondrijo de ella, porque todo se hace bajo su dirección. Él conoce todo lo referente a dicha construcción, tanto directa como indirectamente. De forma similar, la persona de Dios, que es el ingeniero supremo de esta creación cósmica, conoce cada rincón y escondrijo de ella, aunque los asuntos los lleva a cabo los semidioses. En la creación material, desde Brahma hasta la insignificante hormiga, nadie es independiente. La mano del Señor se ve por doquier. Todos los elementos materiales, así como también las chispas espirituales, emanan únicamente de Él. Y todo lo que se crea en este mundo material no es más que la interacción de dos energías, la material y la espiritual, que emanan de la verdad absoluta, la persona de Dios y Krishna. Un químico puede producir agua en el laboratorio químico, mezclando hidrógeno y oxígeno. Mas en realidad el inteligente trabaja en el laboratorio bajo la dirección del Señor Supremo. Y los materiales con los que trabaja también los proporciona el Señor. El Señor conoce todo directa e indirectamente. Está consciente de todos los detalles diminutos y es completamente independiente. De él se dice que se asemeja a una mina de oro.
Y las creaciones cósmicas que tienen tantas formas diferentes se asemejan a objetos hechos de oro, como anillos, collares, etc. El anillo de oro y el collar de oro son cualitativamente iguales que el oro de la mina, pero cuantitativamente el oro de la mina es diferente. Por lo tanto, la verdad absoluta es simultáneamente idéntica y diferente. Nada es absolutamente igual a la verdad absoluta, pero al mismo tiempo nada es independiente de la verdad absoluta. Todas las almas condicionadas están creando, desde Brahma, el ingeniero de todo el universo, hasta la insignificante hormiga. Pero ninguna de ellas es independiente del Señor Supremo. El materialista piensa equivocadamente que no hay ningún creador aparte de él mismo. Esto se denomina maya, ilusión. La causa de su escaso acopio de conocimiento, el materialista no puede ver más allá del alcance de sus imperfectos sentidos. En consecuencia, piensa que la materia adopta su propia forma automáticamente, sin la ayuda de una inteligencia superior. Srila Vyasadeva refuta eso en este sloka, como el todo completo o la verdad absoluta. Ella es la fuente de todo. Nada puede ser independiente del cuerpo de la verdad absoluta. Todo lo que ocurre al cuerpo llega a ser conocido rápidamente por el que está dentro del cuerpo. De igual manera, la creación es el cuerpo del todo absoluto, y por ende el absoluto conoce directa e indirectamente todo lo que ocurre en la creación. En Shruti Mantra también se declara que el todo absoluto, el Brahman, es la fuente última de todas las cosas. Todo emana de él y todo es mantenido por él. Y al final todo entra en él. Esa es la ley de la naturaleza. En el Smriti Mantra se confirma lo mismo. Se dice que la verdad absoluta, el Brahman, es la fuente de donde todo emana al comienzo del milenio de Brahma, y el depósito en el que todo finalmente entra. Los científicos materialistas dan por sentado que el Sol es la fuente máxima del sistema planetario, pero son incapaces de explicar la fuente del Sol. Aquí se explica la fuente máxima, de acuerdo con las escrituras védicas. Brahma puede decirse que como el Sol no es el creador último. Brahma, que puede decirse que es como el Sol, no es el creador último. En este sloka se declara que la persona de Dios le enseñó el conocimiento védico a Brahma. Uno podría arguir que Brahma, siendo el ser viviente original, no podía ser inspirado, porque en esa época no había ningún otro ser viviente. Aquí se declara que el Señor Supremo inspiró a Brahma, el creador secundario, para que Brahma pudiera desempeñar su función creadora. De manera que la inteligencia suprema que se encuentra detrás de todas las creaciones es Sri Krishna, la divinidad absoluta. En la Bhagavad Gita, el Señor Sri Krishna declara que únicamente Él supervisa la energía creadora, Prakriti, que constituye la totalidad de la materia. Por eso Srila Vyasadeva no adora a Brahma, sino al Señor Supremo, quien es quien guía a Brahma en sus actividades creadoras. En este sloka las palabras Abhiññā y Swarat en particular son muy significativas. Estas dos palabras distinguen al Señor Supremo de todas las demás entidades vivientes. Ninguna otra entidad viviente es ni Abhiññā ni Swarat. Es decir, nadie está plenamente consciente ni nadie es totalmente independiente. Hasta Brahma tiene que meditar en el Señor Supremo para poder crear. ¿Qué decir entonces de los grandes científicos como Einstein? Desde luego que la inteligencia de un científico como ese no es producto de ningún ser humano. Los científicos no pueden fabricar un cerebro como ese. ¿Qué decir de los tontos ateos que desafían la autoridad del Señor? Aún los impersonalistas mayavadis que se jactan que pueden volverse uno con el Señor no son ni Abhiññā ni Swarat. Esos impersonalistas se someten a severas austeridades para adquirir conocimiento con el cual volverse uno con el Señor, pero finalmente se vuelven dependientes de algún discípulo rico que les provee de dinero para construir monasterios y templos.
Ateos como Rávana y Hiranyakasipu tuvieron que someterse a severas penitencias antes de que pudieran burlarse de la autoridad del Señor. Pero en fin de cuentas, se hizo que fueran impotentes y no pudieron salvarse cuando el Señor apareció ante ellos, en la forma de la cruel muerte. Esto es lo que ocurre también con los ateos modernos, que se atreven a burlarse de la autoridad del Señor. Dichos ateos serán tratados de forma similar, pero la historia siempre se repite. Cada vez que los hombres desdeñan la autoridad del Señor, la naturaleza y sus leyes se encargan de castigarlos. Esto se confirma en el Bhagavad Gita en el conocimiento del verso Yada Yadat Dharmasya Glanire. Cuando quiera que haya una discriminación del Dharma y un aumento de la Dharma, o Arjuna, en ese momento yo me encarno. Bhagavad Gita 4.7. En todos los mantras surtis se confirma que el Señor Supremo es supremamente perfecto. Se dice que en los surtis mantras que el sumamente perfecto Señor lanzó una mirada sobre la materia y creó así a todos los seres vivientes. Los seres vivientes son partes integrales del Señor y Él impregna de semillas de chispa espiritual a la vasta creación material. De esta manera, las energías creadoras son puestas en movimiento para realizar las muchas y maravillosas creaciones. Un ateo podría arguir que Dios no es más experto que un relojero. Pero por supuesto que Dios es más grande, ya que Él puede crear máquinas en formas dobles, masculina y femenina. La forma masculina y femenina de los diferentes tipos de maquinarias continúan produciendo innumerables máquinas similares, sin la necesidad de la atención adicional de Dios. Si un hombre pudiera fabricar un conjunto semejante de máquinas que pudieran producir otras máquinas sin su atención, podría entonces acercarse a la inteligencia de Dios. Pero esto no es posible, pues cada máquina tiene que ser manipulada individualmente. En consecuencia, nadie puede crear tan bien como Dios. Otro nombre de Dios es Asamorva, que significa que nadie es igual ni más grande que Él. Param Satyam, la verdad absoluta, suprema, es aquel ante el cual nadie es igual ni superior. Esto se confirma en el Shruti Mantra. Se dice que antes de la creación del universo material existía únicamente el Señor, quien es el amo de todos. Ese Señor instruyó a Brahma en lo referente al conocimiento védico. Ese Señor tiene que ser obedecido en todo aspecto. Cualquiera que desee deshacerse del enredo material debe entregarse a Él. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. A menos que uno se entregue a los pies del loto del Señor Supremo, es seguro que estará confundido. Cuando un hombre inteligente se entrega a los pies del loto de Krishna y entiende completamente que Krishna es la causa de todas las causas, como se confirma en el Bhagavad Gita, solo entonces puede un hombre así de inteligente volverse un Mahatma, una gran alma. Pero una alma tan grande se ve muy rara vez. Solo los Mahatmas pueden entender que el Señor Supremo es la causa primordial de todas las creaciones. Él es Parama, o la verdad última, porque todas las demás verdades están relacionadas con Él. Él es omnisciente. Para Él no existe ilusión alguna. Algunos eruditos mayavadis arguyen que el Srimad Bhagavatam no fue recopilado por Srila Vyasadeva. Otros sugieren que este libro es una creación moderna, escrita por un tal Bhupadeva. Para refutar semejante argumento insensato, Srila Siddhar Swami señala que en muchos de los Puranas, los antiguos, se hacen referencia al Bhagavatam. Este primer sloka del Bhagavatam comienza con el mantra Gayatri. En el Matsya Purana, que es el más antiguo de todos los Puranas, se hace referencia a esto. En referencia con el mantra Gayatri del Bhagavatam, en ese Purana se dice que existen muchas narraciones de instrucción espiritual que comienza con el mantra Gayatri. Y existe la historia de Vritrasura. Todo aquel que regale esta gran obra en un día de luna llena alcanzará la perfección más elevada de la vida, que consiste en regresar a Dios. También se hace referencia al Bhagavatam en los otros Puranas, en los que se afirma claramente que esta obra fue completada en 12 cantos.
que comprenden 18.000 slokas. En el Padma Purana también se hace referencia al Bhagavatam. En una conversación entre Gautama y Maharaj Ambaris. Allí se le aconsejó al rey que, si deseaba liberarse del cautiverio material, leyera regularmente el Srimad Bhagavatam. Ante tales circunstancias no hay nada de dudas respecto a la autoridad del Bhagavatam. En los últimos 500 años, muchos eruditos sabios y acharyas, tales como Srila Jiva Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vallabha Acharya y muchos otros distinguidos eruditos, incluso después de la época del señor Chaitanya Mahaprabhu, elaboraron detallados comentarios acerca del Srimad Bhagavatam. El estudiante sincero haría bien en tratar de examinarlos para saborear con mayor deleite los mensajes trascendentales. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur trata específicamente la psicología sexual original, lo puro, Adi Ras, despojada de toda embriaguez mundana. Toda la creación material se mueve bajo el principio de la vida sexual. En la civilización moderna, la vida sexual es el punto focal de toda actividad. A donde quiera que uno mira, ve que la vida sexual es lo preponderante. Por consiguiente, la vida sexual no es irreal. Su realidad se experimenta en el mundo espiritual. La vida sexual material no es más que un reflejo pervertido del hecho original. El hecho original se halla en la verdad absoluta, y por eso la verdad absoluta no puede ser impersonal. No es posible ser impersonal y contener vida sexual pura. De manera que los filósofos impersonalistas les han dado un impulso indirecto a la abominable vida sexual mundana, por haber hecho demasiado énfasis en el carácter impersonal de la verdad última. Como consecuencia de ello, el hombre ha aceptado la pervertida vida sexual como lo máximo que existe, por no tener información de la verdadera forma espiritual de la vida sexual. Existe una diferencia entre la vida sexual en la enferma condición material y la vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavatam elevará gradualmente al lector imparcial a la más elevada y perfecta etapa de la trascendencia. Lo capacitará para trascender las tres modalidades de las actividades materiales: acción fruitiva, filosofía especulativa y la adoración de deidades funcionales, tales como se inculca en los versos védicos. Dharma prajita kaitavo atra paramo nimatsaranam satam vedyan vastadvam atra vastut sivadam tapat tayot mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Kritekin Bhat Paray Isvaraha Sadyo Hridit Avarudyatet Atrat Kitivik Sususuvis Tat Kishanat. Rechazando por completo toda la actividad religiosa que tiene motivación material. Este Srimad Bhagavatam Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad de que por el bien de todos se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Srimad Bhagavatam, recompilado por el gran sabio Vyasa, en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva el conocimiento mediante el hecho de escuchar atenta sumisamente el mensaje del Srimad Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Significado por Su Divina Gracia Srila Prabhupada. La religión comprende 4 cuestiones principales: las actividades piadosas, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y finalmente la liberación del cautiverio material. La vida irreligiosa constituye una condición de barbarie. En efecto, la vida humana comienza cuando comienza la religión. Comer, dormir, temer y aparearse son los 4 principios de la vida animal. Estos son comunes tanto a los animales como a los seres humanos.
Pero la religión es la función adicional del ser humano. Sin religión la vida humana no es más que vida animal. Por ello, en las sociedades humanas existe alguna forma de religión que apunta hacia la autorrealización y que hace referencia a la eterna relación que el hombre tiene con Dios. En las etapas bajas de la civilización humana siempre existe una competencia para enseñorearse en la naturaleza material. En otras palabras, hay una rivalidad continua para satisfacer los sentidos. Impulsados por esa clase de conciencia, el hombre recurre a la religión. En consecuencia, realiza actividades piadosas o funciones religiosas con el propósito de obtener algo material. Pero si estos beneficios materiales se pueden obtener de otra manera, entonces se hace caso omiso de la supuesta religión. Esa es la situación en que se encuentra la civilización moderna. El hombre está prosperando económicamente, por lo cual actualmente no está muy interesado en la religión. Hoy en día las iglesias, mezquitas y templos están prácticamente vacíos. Los hombres están más interesados en fábricas, tiendas, cines, que en lugares religiosos erigidos por sus antepasados. Esto demuestra de forma práctica que la religión se profesa en busca de algunos beneficios económicos. A menudo cuando uno fracasa en la consecución de la complacencia de los sentidos, se dedica a la salvación y trata de volverse uno con lo supremo. Así pues, todos esos estados son sencillamente diferentes tipos de complacencia de los sentidos. En los Vedas se prescribe la ejecución de la forma regulada, de las 4 actividades antes mencionadas, para que no exista una competencia desmedida en pos de la complacencia de los sentidos. El Siva-Vatanya occidental a todas estas actividades que buscan satisfacer los sentidos. Es un material de lectura puro, trascendental, que únicamente pueden entenderlo los devotos puros del Señor, quienes se encuentran en un estado trascendental a la complacencia sensual competitiva. En el mundo material existe una reñida competencia entre los animales, entre los hombres, entre las comunidades, entre las naciones. Pero los devotos del Señor se elevan por encima de esas competencias. Ellos no compiten con los materialistas, pues se encuentran en el sendero que conduce de vuelta a Dios, en cuya morada la vida es eterna y bienaventurada. Los trascendentalistas no sienten envidia y son de corazón puro. En el mundo material cada cual envidia a todos los demás y por ello existe la competencia. Pero los trascendentales devotos del Señor no solo están libres de la envidia material, sino que además son bien querientes de todo el mundo, pues procuran establecer una sociedad sin competencias, que tenga a Dios en el centro. El concepto socialista contemporáneo de una sociedad sin competencia es artificial, porque en el Estado socialista se compite por el puesto de dictador. Desde el punto de vista de los Vedas o desde el punto de vista de la actividad humana común, la complacencia de los sentidos constituye la base de la vida material. En los Vedas se mencionan 3 senderos. Uno de ellos comprende la actividad fruitiva para obtener la promoción a planetas mejores que este. Otro implica la adoración de diferentes semidioses para lograr la promoción a los planetas de los semidioses. Y el último trata de la comprensión de la verdad absoluta y su aspecto impersonal, y del hecho de volverse uno con él. El aspecto impersonal de la verdad absoluta no es el más elevado de todos. Por encima del aspecto impersonal está el aspecto Paramatma. Por encima de este se halla Bhagavan, el aspecto personal de la verdad absoluta. El Srimad Bhagavatam nos da información acerca de la verdad absoluta en su aspecto personal. Es más elevado que los libros impersonales y más elevado que la división Karmakanda de los Vedas. Es incluso más elevado que la división que recomienda la adoración de la persona de Dios, el Señor Jesucristo. En el Karmakanda hay competencia para llegar al planeta celestial, en pos de una mejor complacencia de los sentidos. Y hay una competencia similar en el Jnana Kanda.
tiene el Upasana Kanda. Srimad Bhagavatam es superior a todos ellos porque tiene como meta la verdad absoluta, que es la esencia raíz de todas las categorías. Con el Srimad Bhagavatam uno puede llegar a conocer la esencia, así como también las categorías. La esencia es la verdad absoluta, el Señor Supremo, y toda la emanación son forma relativa de energías. No hay nada que esté separado de la esencia, pero al mismo tiempo las energías son diferentes de la esencia. Este concepto no es contradictorio. El Srimad Bhagavatam promulga de forma explícita esta filosofía de la unidad y diferencias simultáneas que figura en el Vedanta Sutra, el cual comienza con el Sutra Yadmadi Asya. Este conocimiento que expone que el Señor y su energía son uno y simultáneamente diferentes es una supuesta respuesta al intento que realizan los especuladores mentales para establecer que la energía es el absoluto. Cuando, de hecho, uno entiende este conocimiento, ve que los conceptos de monismo y dualismo son imperfectos. El desarrollo de esta conciencia trascendental basada en la concepción de la unidad y diferencias simultáneas lo conduce a uno inmediatamente a la etapa en que se libera del sufrimiento triple. El sufrimiento triple está constituido primero por aquellos sufrimientos que provienen del cuerpo y mente. Segundo, aquellos sufrimientos que infligen otros seres vivientes. Tercero, aquellos sufrimientos que resultan de catástrofes naturales, sobre las que uno no tiene ningún control. El Srimad Bhagavatam comienza con la entrega del devoto a la persona suprema, la personalidad absoluta. El devoto está plenamente consciente de que es uno con el absoluto, y que al mismo tiempo tiene la posición eterna de ser sirviente del absoluto. En el concepto material uno cree falsamente ser el amo de todo lo que ve, y por consiguiente siempre lo molesta el sufrimiento triple de la vida. Pero tan pronto como uno llega a comprender su verdadera posición de sirviente trascendental, de inmediato queda libre de todos los sufrimientos. Mientras el creyente esté tratando de dominar la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva sirviente del Supremo. El servicio que se le presta al Señor se realiza con una conciencia pura de la identidad espiritual de uno. Mediante el servicio uno queda libre de inmediato de las molestias materiales. Por encima de esto, el Srimad Bhagavatam es un comentario personal que Srila Vyasadeva le hizo al Vedanta Sutra. Fue escrito en la madurez de su vida espiritual, a través de la misericordia de Narada. Srila Vyasadeva es la encarnación autorizada en Narayan, la persona de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna duda de su autoridad. Es el autor de todas las demás escrituras védicas. Mas no obstante, recomienda el estudio del Srimad Bhagavatam por encima de todas las demás. En otras Puranas se presentan diferentes métodos mediante los cuales uno puede adorar a los semidioses. En el Srimad Bhagavatam se menciona únicamente al Señor Supremo. El Señor Supremo es el cuerpo completo, y los semidioses son sus diferentes partes del cuerpo. En consecuencia, al adorar al Señor Supremo, uno no necesita adorar a los semidioses. El Señor Supremo queda de inmediato fijo en el corazón del devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha recomendado el Srimad Bhagavatam diciendo que es el Purana inmaculado y lo distingue de los demás Puranas. El método apropiado para recibir este mensaje trascendental consiste en escucharlo sumisamente. Una actitud desafiante no puede ayudarlo uno a comprender este mensaje trascendental. Una palabra en particular se usa aquí para dar la guía de vida. Esa palabra es su. Uno debe de estar ansioso de escuchar este mensaje trascendental. El deseo de oírlo sinceramente es el primer requisito que debe cumplirse. Las personas poco afortunadas no están interesadas en absoluto en escuchar este Srimad Bhagavatam. El proceso es simple, pero la aplicación es difícil. La gente desafortunada encuentra suficiente tiempo para escuchar
ociosas conversaciones sociales y políticas. Pero cuando se les invita a asistir a una reunión de devotos y a escuchar el Srimad Bhagavatam repetidamente, se vuelven renuentes. A veces, los lectores profesionales del Bhagavatam se sumergen de inmediato en los temas íntimos de los pasatiempos del Señor Supremo, que aparentemente interpretan como literatura sexual. Srimad Bhagavatam está hecho para escucharlo desde el principio. En este sloka se menciona a aquellos que son aptos para asimilar esta obra. Uno se capacita para escuchar el Srimad Bhagavatam después de muchas acciones piadosas. El gran sabio Vyasadeva le asegura a la persona inteligente que posee un discernimiento cuidadoso, que podrá llegar a comprender a la Suprema Persona de Dios por el hecho de oír el Srimad Bhagavatam, sin tener que pasar por las diferentes etapas de comprensión que se presentan en los Vedas. Uno puede ser elevado de inmediato a la posición de Paramahamsa, si simplemente consciente él en recibir este mensaje. Nigama kalpa taror galitam phalam sukha mukam amrita dravat samyutam vivata bhagavatam rasam alayam mukur aho rasikat buvit babubaha babukaham. Oh hombres pensadores y expertos, saboread el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos. Puesto que este fruto fue emanado de los labios de Srila Sukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso. Si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. Significado. En los dos slokas anteriores se ha demostrado definitivamente que en virtud de su cualidad trascendental, Srimad Bhagavatam es la obra literaria sublime que supera a todas las demás escrituras védicas. Además es trascendental a todas las actividades y conocimientos mundanos. En este sloka se declara que Srimad Bhagavatam no es tan solo una obra literaria superior, sino que también es el fruto maduro de todas las escrituras védicas. En otras palabras, es la crema de todo conocimiento védico. Considerando todo esto, es definitivamente esencial escuchar paciente y sumisamente. Con gran respeto y atención, uno debe recibir el mensaje y las lecciones que imparte el Srimad Bhagavatam. Se dice que los Vedas se asemejan al árbol de los deseos, porque contienen todas las cosas que el hombre puede conocer. Ellos tratan de las necesidades mundanas, así como también de la comprensión espiritual. Los Vedas contienen principios reguladores de conocimiento, que abarcan temas sociales, políticos, religiosos, económicos, militares, medicinales, químicos, físicos, metafísicos, y todo lo que sea necesario saber para mantener el cuerpo y el alma juntos. Mas por encima de todo esto, hay indicaciones específicas para la comprensión espiritual. Los Vedas contienen principios regulados de conocimiento, que abarcan temas sociales, políticos, religiosos, económicos, militares, medicinales, químicos, físicos y metafísicos, y todo lo que sea necesario saber para mantener el cuerpo y el alma juntos. Mas por encima de todo eso, hay indicaciones específicas para la comprensión espiritual. El conocimiento regulado lleva consigo una elevación gradual de la entidad viviente a la plataforma espiritual. Y la comprensión espiritual más elevada que existe la constituye el conocimiento de que la persona de Dios es el manantial de todos los sabores espirituales rasas. Todo ente viviente, desde Brahma, el ser viviente primigenio, dentro del mundo material, hasta la insignificante hormiga, desea disfrutar de algún tipo de sabor que las percepciones de los sentidos proporcionen. Estos placeres sensuales se denominan técnicamente rasas. Dichos rasas son de diferentes variedades. En la escritura védica revelada se enumeran las siguientes 12 variedades de rasas.
Raudra, la ira. Adbhuta, asombro. Sringara, amor conyugal. Hasya, comedia. Vira, caballerosidad. Daya, misericordia. Dasya, servidumbre. Sakya, fraternidad. Vayanaka, horror. Y Vatsa, conmoción. Santa neutralidad, Vatsalya, paternidad. La suma de todas estas razas se denominan afecto o amor. Esos signos de amor se manifiestan principalmente mediante la adoración, en el servicio, la amistad, el afecto paternal y el amor conyugal. Y cuando estos 5 se hallan ausentes, el amor está presente indirectamente en la ira, el asombro, la comedia, la caballerosidad, el temor, la conmoción, etc. Por ejemplo, cuando un hombre está enamorado de una mujer, el rasa se denomina amor conyugal. Pero cuando esos amoríos son perturbados, puede haber asombro, ira, conmoción, incluso horror. A veces los amoríos entre 2 personas culminan en horribles asesinatos. Esos razas se exhiben entre hombre y mujer, entre animal y animal. No hay posibilidad de un intercambio de razas entre un hombre y un animal, o entre un hombre y alguna otra especie de seres vivientes del mundo material. Las razas se intercambian entre miembros de una misma especie. Pero en lo que respecta a las almas espirituales, ellas y el Señor Supremo son uno, cualitativamente. Por lo tanto, las razas se intercambian originalmente entre el Señor ser viviente espiritual y el todo espiritual, la suprema persona de Dios. El intercambio espiritual o raza se exhibe a plenitud en la existencia espiritual entre los seres vivientes y el Señor Supremo. Por consiguiente, a la suprema persona de Dios se le escribe en los Shruti mantras o himnos védicos como el manantial de todas las razas. El ser viviente es realmente feliz cuando se asocia con el Señor Supremo e intercambia con el Señor o raza que por constitución posee. Estos Shruti mantras indican que cada ser viviente tiene una posición constitucional, dotada de un tipo particular de raza a intercambiar con la persona de Dios. Únicamente en la condición liberada se experimenta la plenitud de esta raza primaria. En la existencia material, la raza se experimenta en la forma pervertida, que es temporal. Así pues, las razas del mundo material se exhiben en la forma material de raudra, ira, etc. Por consiguiente, aquel que logra tener pleno conocimiento de estas diferentes razas, que son los principios básicos de la actividad, puede entender la falsa representación de que las razas originales se reflejan en el mundo material. El erudito entendido busca disfrutar del verdadero raza en la forma espiritual. Al comienzo, desea volverse uno con el Supremo, así que, sin tener conocimiento de las diferentes razas, los trascendentales poco inteligentes no pueden ir más allá de esta concepción de volverse uno con el espíritu total. En este sloka se afirma de forma definitiva que la raza espiritual que se saborea incluso en la etapa liberada puede experimentarse en la literatura de Srimad Bhagavatam, por ser este el fruto maduro de todo el conocimiento védico. Por el hecho de escuchar sumisamente la exposición de esta trascendental obra literaria, uno puede obtener un placer completo que más anhela, pero uno debe de ser muy cuidadoso y escuchar el mensaje de labios de la fuente correcta. El Srimad Bhagavatam se recibe precisamente de la fuente correcta. Fue traído del mundo espiritual por Narada Muni, quien se lo dio a su discípulo Srila Vyasadeva. Este a su vez se le entregó el mensaje a su hijo Srila Sukadeva Goswami. Srila Sukadeva Goswami le entregó el mensaje a Maharaj Pariksit, justo 7 días antes de la muerte del rey. Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento. Él estaba liberado aún en el vientre de su madre, y después de su nacimiento nunca se sometió a ninguna clase de entrenamiento espiritual. Al nacer nadie está capacitado, ni en sentido mundano ni en sentido espiritual. Pero Srila Sukadeva Goswami, por ser un alma perfectamente liberada, no tuvo que someterse a un proceso evolutivo en pos de la comprensión espiritual. Sin embargo, a pesar de ser una persona completamente liberada,
situada en la posición trascendental que se encuentra más allá de las ceremonias materiales, se sintió atraído por esta raza trascendental de la Suprema Persona de Dios, a quienes adoran las almas liberadas que cantan himnos védicos. Los pasatiempos del Señor Supremo son muy atractivos, más atractivos para las almas liberadas que para la gente mundana. Por fuerza, Él no puede ser impersonal, porque solo como una persona es posible mantener un rastro trascendental, porque solo con una persona es posible mantener un rastro trascendental. En Srimad-Bhagavatam se narran pasatiempos trascendentales del Señor. La narración la realiza sistemáticamente Srila Sukadeva Goswami. Por eso el tema le resulta atrayente a todas las clases de personas, incluso aquellas que buscan la liberación, y a las que buscan volverse uno con el Todo Supremo. En sánscrito al oro se le conoce también como Sukha. Cuando una fruta madura es mordida por los rojos picos de esas aves, el dulce sabor se realza. El fruto védico maduro en su conocimiento se halla a través de los labios de Srila Sukadeva Goswami, de quien se dice que se asemeja al oro, no por su habilidad de recitar el Srimad Bhagavatam, tal como lo oyó de su erudito padre, sino por su habilidad de presentar la obra de una manera que resultaría atractiva a todas las clases de hombres. La materia que se presenta de una forma tal a través de los labios de Srila Sukadeva Goswami, cualquier oyente sincero que lo escuche sumisamente, de inmediato podrá probar con deleite los sabores trascendentales, distintos de los sabores pervertidos del mundo material. El fruto maduro no se deja caer repetidamente desde Krishna Loka, el más elevado de todos los planetas, sino que ha descendido cuidadosamente a través de la cadena de la asociación discipular, sin cambio o alteración. Gente tonta que no forma parte de la asociación discipular trascendental comete grandes equivocaciones al tratar de entender el rasa trascendental más elevado de todos, conocidos como la danza rasa. Sin seguir los pasos de Sri Sukadeva Goswami, que es muy cuidadoso, presentando este fruto a través de estas etapas de comprensión trascendental, uno debe de ser lo suficientemente inteligente como para saber cuál es la posición del Srimad Bhagavatam, mediante el examen de personalidades como Srila Sukadeva Goswami, quien trata el tema con sumo cuidado. Este proceso de asociación discipular de la escuela Srimad Bhagavatam sugiere que también es el fruto más que hay que entender el Srimad Bhagavatam con una persona que realmente sea un representante de Srila Sukadeva Goswami. Un profesional que hace un negocio de la recitación ilegal de Srimad Bhagavatam, desde luego que no es un representante de Sri Sukadeva Goswami. Lo que a ese hombre le interesa es únicamente ganarse la vida. En consecuencia, uno debe de abstenerse de escuchar conferencias de dichos profesionales. Esos hombres usualmente van a la parte más confidencial de la obra, sin pasar por el proceso gradual necesario para entender esa importante obra trascendental. Por lo general, ellos se esfambullen en el tema de la danza rasa, que es erróneamente entendida por los hombres tontos. Algunos de ellos consideran inmoral el tema, mientras que otros tratan de cubrirlo mediante sus propias y estúpidas interpretaciones. Ellos no tienen deseo alguno de seguir los pasos de Srila Sukadeva Goswami. Uno debe de concluir, por lo tanto, que el estudiante sincero del rasa debe de recibir el mensaje del Srimad Bhagavatam en la cadena de asociación discipular que desciende de Srila Sukadeva Goswami, quien describe Srimad Bhagavatam desde su propio comienzo, y no caprichosamente o para satisfacer a la persona mundana que tiene muy poco conocimiento de la ciencia trascendental. El Srimad Bhagavatam se presenta de una forma tan cuidadosa que una persona sincera, dedicada, podrá disfrutar de inmediato el fruto maduro del conocimiento védico, simplemente con beber el nectario jugo a través de la boca trascendental
de Srila Sukadeva Goswami o su representante genuino. Naimise anamisat kshetrem visayat saunakadayat shasta svargayat lokaya chakasha saman asata. Una vez en un lugar sagrado del bosque de Naimisaranya, en aras de la satisfacción del Señor y sus devotos, unos grandes sabios, encabezados por el sabio Saunaka, se reunieron a fin de realizar un gran sacrificio de 1000 años de duración. Significado por su divina gracia, hace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. El preludio de Srimad Bhagavatam se expuso en los tres slokas anteriores. Ahora se está presentando el tema principal de esta gran obra literaria. En Srimad Bhagavatam, después de que Srila Sukadeva Goswami lo recitó por primera vez, se repitió por segunda vez en Naimisaranya. En el Vayavija Tantra se dice que Brahma, el ingeniero de este universo en particular, contempló una gran rueda que podía encerrar el universo. En el eje de este gran círculo se fijó en un lugar especial, conocido como Naimisaranya. De igual manera, en el Varaha Purana se encuentra otra alusión al bosque de Naimisaranya. En ese Purana se declara que por realizar sacrificios en ese lugar sagrado se merma la fuerza de la gente demoníaca. Así pues, los brahmanas prefieren Naimisaranya para estas ejecuciones de sacrificios. Los devotos del Señor Vishnu ofrecen toda clase de sacrificios para el placer de Él. Los devotos siempre están apegados al servicio del Señor, mientras que las almas caídas están apegadas a los placeres de la existencia material. En Srimad Bhagavad Gita se dice que cualquier cosa que se realice en el mundo material, por alguna razón que no sea el placer del Señor Vishnu, le ocasionará un mayor cautiverio al ejecutor. Por consiguiente, se ordena que todos los actos se realicen a manera de sacrificios, para la satisfacción de Vishnu y sus devotos. Esto traerá paz y prosperidad a todo el mundo. Los grandes sabios siempre están ansiosos de hacerle el bien a la gente en general, y por eso los sabios, encabezados por Saunaka y otros, se reunieron en este sagrado lugar de Naimisaranya, con el plan de realizar una gran y continua cadena de ceremonias de sacrificios. Los hombres civilizados no conocen el sendero correcto para la paz y prosperidad. Sin embargo, los sabios lo conocen bien, y en consecuencia, por el bien de todos los hombres, siempre están ansiosos de realizar actos que tengan por resultado la paz del mundo. Ellos son los amigos sinceros de toda entidad viviente, y a riesgo de gran inconveniente personal, se dedican siempre al servicio del Señor por el bien de toda la gente. El Señor Vishnu es exactamente igual que un enorme árbol, y todos los demás, incluso los semidioses, hombres, los siddhas, charanas, vidyadharas y otras entidades vivientes, son como ramas, ramitas y hojas del árbol. Al regar la raíz del árbol, todas las partes de este se nutren automáticamente. Solo aquellas ramas y hojas que estén desprendidas no podrán estar satisfechas así. Las ramas y hojas desprendidas se secarán gradualmente, a pesar que se haga toda clase de intentos por regarla. De forma similar, cuando la sociedad humana se haya desprendida de la persona de Dios como ramas y hojas desprendidas, ellas no pueden ser regadas. Y aunque hayan intentos para hacerlo, simplemente están desperdiciando la energía y sus recursos. La sociedad materialista moderna está desprendida de su relación con el Señor Supremo, y es segura que todos sus planes, elaborados por líderes ateos, fracasarán a cada paso. Aún así, la gente no se da cuenta de ello. En esta era de Kali, el canto en congregación de los santos nombres del Señor es el método prescrito para despertarse y darse cuenta. Sri Chaitanya Mahaprabhu presenta los medios de forma sumamente científica, y la persona inteligente podrá sacar provecho de sus enseñanzas para hacer que haya paz y prosperidad reales. El Srimad Bhagavatam se presenta también con el mismo propósito,
y posteriormente ello se explicará de una manera más específica.